La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Como siempre, de manera ya casi puramente formal, les recuerdo que la expresión latina Sapere Aude significa atrévete a pensar, ten la audacia de pensar. A veces se traduce como ten la audacia de saber, ten la audacia de conocer. En todo caso, es un desafío. Es un desafío que debemos aceptar, ¿verdad? Que debemos levantar, que debemos enfrentar. Claro, por supuesto. Hay una gran recompensa si aceptamos este desafío de atrevernos a pensar. Y para ello hemos escogido hoy un poeta que es muy, muy querido. Cielo santo, todavía no conozco a nadie que no quiera a este gran poeta español y me refiero a Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, el autor inmortal de las rimas y de las leyendas. No es mucho a fin de cuentas lo que se puede hablar sobre la vida de Bécquer. Este poeta que si lo ubicamos históricamente figura como, algunos lo califican como integrante del post-romanticismo. Algunos estudiosos españoles han acuñado incluso el adjetivo tardirromántico, que me suena un poco raro, ¿verdad? Ciertamente es un romántico tardío, porque Gustavo Adolfo Bécquer nace en 1836. 1836, para el tipo de lirismo que cultivó, para el tipo de romanticismo que cultivó, ciertamente estaba atrasado por lo menos unas 3, 4, 5 décadas, porque los poetas alemanes románticos de la primera generación, Heine, Hölderlin, von Kleist, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Novalis, Jean-Paul Richter, todos esos eran de muy temprano en el siglo XIX y del tardío siglo XVIII. Claro, y los poetas ingleses eran muy anteriores también. Lord Byron, Shelley, Keats, Elizabeth Barrett Browning, todos ellos eran anteriores, pero por mucho. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y los franceses, la camada de primeros poetas franceses románticos, Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Gérard de Nerval, François de Chateaubriand, Victor Hugo, André Chenier, todos estos son también de puro principio del siglo XIX, sino de finales del siglo XVIII. El caso de André Chenier, que de hecho murió con la Revolución Francesa. Entonces, claro, Gustavo Adolfo Bécquer emerge en la segunda mitad del siglo XIX ya con la escuela romántica alemana, inglesa y francesa muy bien asentada. Así que sí, es un romántico tardío, digamos, eso no le quita nada. A mí no me importa si sea tardío o si sea... No me importa nada. Su poesía es hermosa, es gloriosa, está llena de sentimiento, de reflexión. Resuma una sinceridad como pocos poetas han sido capaces de captar, de proyectar. Lo leemos siempre sentimos que nos habla de manera sincera, que no es un falsario, que no es un mitómano, no es un mentiroso, que nos habla desde el fondo del corazón. Siempre nos embarga esa sensación. Atención, no sucede con todos los poetas y ciertamente no sucede con todos los escritores ni con todos los músicos. Los hay que a veces nos da la impresión de que se ponen sus máscaras y sus atuendos para no mostrar lo que realmente hay adentro. No, Gustavo Adolfo Bécquer se mostró tal cual es. Gustavo Adolfo Bécquer es una especie de striptease del alma, si me lo quieren aceptar así. Yo sé que es un poco heterodoxo lo que estoy proponiendo, pero sí, Gustavo Adolfo Bécquer es una especie de nudismo del alma. Este inmenso poeta nació en Sevilla, era sevillano, su nombre completo es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870.
34 años, amigos. Fue todo lo que vivió en 34 años. A ver, los compositores: Pergolesi murió a los 26, José María de Usandizaga murió a los 26, Franz Peter Schubert murió a los 31, Mozart murió a los 35, Bellini a los 34, Bizet a los 36, Mendelssohn a los 38, Chopin a los 39, Schumann a los 44, a los 46, perdón. Bueno, pero estaba muerto desde 2 años y medio antes, que había estado ya recluido en el manicomio de Endenich. Entonces ya era un fantasma de sí, era la sombra de sí mismo. Entonces, sí, 34 años, queridos amigos, 34 años para haber producido sus Rimas y Leyendas, que es un conjunto de poemas y relatos que se publican siempre juntos, casi siempre se publican juntos, es lo correcto, que son absolutamente extraordinarios. Becker ahí prueba ser un maestro en los dos frentes, como poeta y como prosista, como poeta lírico, como poeta del cuore, ¿verdad? Como poeta del corazón y como narrador, porque las leyendas son formidables. Hoy en día está más de moda preferir las leyendas que las rimas. En mi juventud no era así. Se preferían las rimas que las leyendas, y no pocos eran los que se sabían las rimas de memoria, incluso, en cuenta quien les habla, por lo menos algunas de ellas. Pero en esos 34 años fue inmenso lo que produjo Gustavo Adolfo Becker. Grande. La tuberculosis se lo llevó a los 34 años, ¿verdad? Ahora vamos a ver en qué circunstancias. El apellido Becker, que se escribe B-E con tilde, C-Q-U-E-R, Becker, como si fuera en francés Becker. En realidad el apellido viene del neerlandés, del alemán, y en última instancia del anglosajón baker, que significa panadero. Baker, la persona que bake un pan, you bake the bread. Baker viene de baker, es decir, panadero. Sí, viene de Alemania y Flandes, básicamente. Y en su familia había ilustres militares, grandes señores inquisidores, terribles. Había también, por el otro lado, grabadistas maravillosos, pintores excelsos, había músicos también. Tiene un origen muy híbrido, ¿verdad? Muy híbrido, con todo tipo de cosas. Cimas con C y cimas con S. Cimas con C es la cima del Monte Everest. Cima con S es el abismo, es lo contrario de una cima. Es un abismo, digamos que es un abismo, pero hacia abajo, ¿verdad? El abismo Challenger del abismo de las Marianas. El punto más hondo del abismo de las Marianas se llama el punto Challenger, que está a 11 y pico kilómetros de profundidad bajo el mar. Esa es una cima con S, ¿verdad? La cima otra es la cima, la altura del Monte Everest con C. Entonces, de todo hay en el origen de la vida y de todo lo que fueron los antepasados de Becker. Fue uno de 8 hermanos, imagínense ustedes, en Sevilla, a la altura de 1836. Tenían coche, se los menciono, me van a decir que es un detalle pueril, no. Eran un puñado de familias en la Sevilla de 1836 las que tenían coche. Un puñado, no pasaban de 12. Si era una familia acomodada, ¿verdad? Becker estudió en el colegio de San Francisco de Paula. Luego fue incluido en un colegio naval, lo metieron en un colegio naval cuando ya tenía 10 años de edad. Poco después conoció a un hombre que fue importantísimo en su vida, Narciso Campillo. Narciso Campillo era dibujante, era periodista, era escritor como él, y lo orientó en la mejor dirección concebible para su obra. Lo conoció profundamente. Fue una de las figuras más importantes en la vida de Becker, fue Narciso Campillo, sin duda alguna. El otro fue su hermano, Valeriano Becker, que hizo el famoso retrato en 1862 por el que todos conocemos a Becker. Sale con su barbita corta, ¿verdad? Con su pelo hirsuto, negro,
mirándonos un poquito como de 3/4, ¿verdad?, sobre un fondo borrascoso. Bueno, ese retrato de Becker, que es el retrato oficial de Becker, aunque hay muchos otros, fue hecho por su hermano Valeriano Becker, que fue un distinguidísimo artista plástico, distinguidísimo. Cuando Valeriano Becker muere en 1870, bueno, Gustavo Adolfo quedó partido, ¿verdad? De hecho, lo sobrevivió, murió el mismo año, en 1870, solo que Becker murió el 22 de diciembre de 1870, su hermano Valeriano muere un poco antes, pero era un hermano que él realmente era la mitad de su vida. Posiblemente el ser humano a quien más quiso en su vida fue Valeriano. Muy bien. ¿Qué podemos decir de este inmenso escritor? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Cuáles fueron los autores que más leyó? Bueno, Horacio, sí, Horacio, el gran poeta latino Horacio, aquel que dijo, no todo en mí ha de perecer. A veces lo traducen, no todo en mí perecerá. Sí, no todo en mí es perecedero, ¿verdad? Hay una obra que voy a dejar, hay un recuerdo que voy a dejar, hay unas odas maravillosas que quedarán en la memoria de la posteridad, serán recordadas, serán traducidas, serán estudiadas. Bueno, eso es ese pequeño, ese parcial, pero muy importante triunfo sobre la muerte. Alguien diría, es un triunfo pírrico. La mejor manera de conquistar la inmortalidad sería no morirse. Bueno, pero eso no podemos, no tenemos a la mano esa opción. Entonces tenemos que hacer the next best thing, que en este caso es dejar un legado para la posteridad, la noción de legado. Y desear que la posteridad tenga el discernimiento, la lucidez, la capacidad y en última instancia la misericordia para recordarnos por un legado, sea lo que sea que este valga, ¿verdad? Entonces sí, los autores que más leía, volvamos a ese punto importante, los autores que nutrieron la imaginación de Gustavo Adolfo Becker fueron Horacio, el gran Shakespeare, por supuesto, José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, uno de tantos Don Juanes. Acuérdense que Don Juan, queridos amigos, anduvo por todas partes. Don Juan de Zorrilla, el Don Juan de Tirso de Molina, el Don Juan de Molière, el Don Juan de Byron, las versiones de Don Juan de Valle Inclán, el Marqués de Bradomín o Manara, eran la figura de Don Juan rondó las letras españolas y también las francesas durante mucho, mucho tiempo. Entonces José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, no se imaginan ustedes, el Don Juan Tenorio se llamaba Tenorio por el simple hecho de que tenía, en el acto de tener, en el acto casi de agarrar, de atrapar, de tener a las mujeres atrapadas, ¿verdad?, en sus zarpas asidas, bien tenidas. De ahí viene la expresión Juan Tenorio. Tenorio es originalmente un adjetivo, no un apellido. Tenorio es aquel que tiene algo o que quiere tener muchas cosas en las manos o en las garras, más bien, porque Don Juan era un depredador por excelencia, ¿verdad? Entonces, sí, José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, también Gustavo Adolfo Becker leía mucho a Víctor Hugo, Lord Byron, Walter Scott, claro, y tremendos escritores, generaron una influencia enorme. Adoraba a Víctor Hugo y adoraba la novela Notre Dame, donde sabemos que hay un Pierre Gringoire, que hay un Quasimodo, que está Claude Frollo, que es el villano en la novela, que está la gitana Esmeralda. Bueno, precisamente Gustavo Adolfo Becker escribió el texto para una zarzuela que se iba a llamar Esmeralda. Esto lo hizo en 1860, 10 años antes de morir, 24 años de edad. Escribió el texto para una zarzuela que se iba a llamar Esmeralda, basada en Notre Dame de Víctor Hugo. Igual salían Quasimodo, Claude Frollo y Pierre Gringoire, pero la protagonista era Esmeralda. Intentó escribir textos para muchas zarzuelas. No le funcionaron realmente, no le funcionaron. Becker era un hombre de un discernimiento musical infinito. Fue crítico musical, adoraba la música de Donizetti y de Bellini. Bellini, ese gran compositor que, como ya lo acabo de mencionar, igual murió a los 34 años como él. De la música de Donizetti y Bellini, sobre todo es ópera, por supuesto, son óperas y no es cualquier ópera, es la ópera belcantista, la ópera del bel canto, donde se cultivaba la belleza
de la melodía, la pureza de la emisión de la voz, las florituras, los gogoritos, los trinos, todas esas cosas maravillosas, el virtuosismo de la voz, la pureza de nuevo, la elasticidad de la línea melódica. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la prosa de Gustavo Adolfo Bécquer es, si me permiten esto, es a su modo belcantista. Hay una continuidad, hay una interpenetración profunda entre el estilo prosístico de Gustavo Adolfo Bécquer, su estilo de frase larga, de periodos largos, y el tipo de melodías que escribían Donizetti y Bellini, que eran melodías belcantistas, donde lo esencial era justamente eso, la línea melódica, cómo se trataba la línea melódica, cómo comenzaba, cómo alcanzaba su ápex, cómo decaía, cómo había que cerrarla. Y esa compenetración de Bécquer con el bel canto italiano en dos de sus máximos representantes, Donizetti y Bellini, el tercero hubiera sido Rossini, pero ese no le gustaba tanto. Sí, esos son los tres grandes maestros del belcantismo. Mozart fue belcantista también, Pergolesi, pero bueno, los que le llegaban al hondo del corazón a Bécquer eran Bellini y Donizetti. En todo caso, estamos en el mundo del bel canto. Repito, el tratamiento que los compositores de ópera belcantistas le daban a la línea melódica en la voz humana tuvo una influencia palpable en la prosa de Gustavo Adolfo Bécquer. Cualquiera que sepa un poquito de música y de la literatura lo va a sentir. No estoy aquí descubriendo nada. Es una relación que se cae de puro obvia. Muy bien. Gustavo Adolfo Bécquer fue crítico musical, se ganó la vida como crítico musical, escribió admirablemente, sí, sobre Donizetti, sobre Bellini, pero también sobre Chopin. Y qué cosa, Chopin tenía una gran influencia también del bel canto. La melodía pianística de Chopin es es hija del estilo belcantista italiano de estos compositores que hemos mencionado, de Bellini, Donizetti, Rossini, bueno, más atrás Mozart, por supuesto. Entonces, claro, adoraba a Chopin, escribió mucho sobre Chopin con mucho acierto, tenía formidable criterio como crítico musical. Gustavo Adolfo Bécquer habla de Chopin y de su vínculo con Juan Sebastián Bach, que es correcto. Chopin estudiaba asiduamente la obra de Bach, con su vínculo con Mozart, también correcto, y con su vínculo con Beethoven y con Carl Maria von Weber. Todo eso lo estableció bien Gustavo Adolfo Bécquer, sin ser él propiamente dicho músico, porque no lo era real. Cantaba y se dice que tenía una bonita voz de tenor, pero caramba, no pasó la historia como un gran tenor, ¿verdad? Pero sí fue un notable crítico musical, capaz de interpretar bien la música del pasado, de entender las relaciones, los vínculos que habían entre diferentes maestros y las corrientes estilísticas que lo precedieron. Era un hombre evidentemente de un oído muy aguzado, muy refinado, de una cultura muy depurada. Era también crítico literario y no era menos acertado como crítico, era un brillante crítico literario. Escribió para varios periódicos. Escribió para revistas en su natal Sevilla, ¿verdad? La Aurora y El Porvenir fueron las dos revistas donde escribió en Sevilla, pero escribió también para otros importantes periódicos, El Contemporáneo, ¿verdad? El periódico El Contemporáneo, que era un periódico, digamos, centro conservador, ¿verdad? Porque estaba el otro periódico, el otro periódico que era la Unión Liberal, así se llamaba, que era, como su nombre lo dice, de una tendencia mucho más liberal. Gustavo Adolfo Bécquer estaba más hacia atrás. En materia política era conservador, era más monárquico, menos liberal, más monárquico. Pero no de una manera tampoco fanática y virulenta. El periódico El Contemporáneo era un periódico centrista, digámoslo así. Entonces fue un hombre que estuvo en diversos importantes periódicos y revistas, ¿verdad? A ver, fue caricaturista político porque era un formidable dibujante. Gustavo Adolfo Bécquer es uno de esos artistas que tenían ese secreto del dibujo y de la pintura. No fue tan virtuoso de la pintura como su hermano Valeriano Bécquer, pero era un magnífico dibujante. No tanto
pintor, no tenía tanto el sentido del color. Eso no era el fuerte de él. Lo que le gustaba era la línea del dibujo. Y una vez más volvemos a la idea de línea melódica y de la línea de la frase beckeriana, que es extensa, que es hermosa, que está bien torneadita, ¿verdad? Bien modelada, como si fuese un trabajo de cerámica, ¿verdad? De ceramista. Entonces era un magnífico dibujante, un magnífico caricaturista que se especializó en la caricatura política. En aquella época el único que se atrevía a hacer caricatura política era el francés Honoré Daumier, que hizo estupendas caricaturas políticas, pero tremendas, llenas de una fisga y de una mordacidad que por poco le costaron que lo metieran de por vida en la cárcel. De hecho, estuvo en la cárcel, pero lo sacaron varias veces. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer andaba por ahí. Era un soberbio dibujante y un caricaturista político de primera categoría. Para que vean ustedes cómo este poeta, al que todos asociamos al soupirant, al amor eterno, al dolor, a las llagas de los corazones heridos, no, tenía un estupendo sentido de la ironía. Tenía un sentido del humor mordaz, oscuro, vitriólico. Era una pluma cáustica. Cuando sabía criticar, lo hacía con agudeza, cielo santo, una daga en lugar de una pluma, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta ustedes de que estamos hablando de un hombre mucho más complejo y mucho más poliédrico de lo que la gente asume. No, Gustavo Adolfo Bécquer no pasó toda su vida suspirando bajo los balcones de sus amadas, que no tuvo tanto tampoco, esencialmente tuvo 3, ahora vamos a hablar de eso. No, era un hombre con un sentido del humor que la gente le temía. Nadie quería estar bajo la pluma de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? O bajo sus dibujos. Es muy curioso porque Bécquer, en esos dibujos que yo veo, tiene un legado plástico que definitivamente es digno de ser atesorado y estudiado. Lo pongo al lado del gran Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene una obra plástica como ustedes no se imaginan. Por poco me siento tentado de decir Víctor Hugo era por lo menos tan pintor como escritor, y ese es un enorme elogio, porque qué inmenso escritor fue. El más grande escritor francés del siglo XIX, nacido en 1802, muerto en 1885, el gran Víctor Hugo, sí. El autor de Los Miserables, del Hombre que ríe, de Notre Dame, de El último día un condenado a muerte, de las contemplaciones, la leyenda de los siglos, las hojas del otoño, tantas cosas escribió Víctor Hugo en todas las áreas, ¿verdad? Novelista, poeta, ensayista, cuentista, de todo, dramaturgo también, excelso. Pero Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer y Víctor Hugo son 2 casos de escritores que tenían un inmenso talento plástico. El tercero que pondría yo ahí es Jean Cocteau. Jean Cocteau, que es un hombre del siglo XX, murió en 1963. Jean Cocteau era no solo el gran, ¿por dónde comenzamos? Poeta, narrador, ensayista, cuentista, dramaturgo, novelista, toda la faceta de escritor, pero aparte de eso era dibujante, era pintor, era decorador de interiores, era ceramista, era vitralista, era restaurador de viejas capillas, era director de cine, era actor, era guionista de cine, hacía vestuarios, era vestuarista, era escenógrafo, era diseñador de telones de fondo, de óperas y de montajes de teatro. Todo lo hizo Jean Cocteau. En sus momentos perdidos, cuando se quedaba a solas consigo mismo, también tocaba el piano muy bien. Era el artista más completo que yo he visto en mi vida. Entonces los pongo en relación a Gustavo Adolfo Bécquer, con su gran talento como dibujante, a Víctor Hugo, y con su gran talento como pintor, y bueno, a Jean Cocteau con su gran talento en todo lo imaginable. A Jean Cocteau le decían que era un touche-à-tout, un tócalo todo, un tocón, digamos así. No podía dejar sus manitas fuera de nada, ¿verdad? Todos los artes de las culturas, y todo lo hizo de manera egregia y con inmenso mérito. Muy bien. ¿Cuántas cosas lindas se pueden decir de Gustavo Adolfo Bécquer? Y alguna medio feilla, digámosla, y me duele hacerlo. Sí fue pagado para ejercer la censura, era censor de novelas y de artículos periodísticos, ¿verdad?
la censura que no estaba bien desde el punto de vista político en los diversos diarios en los que participó. Era un buen periodista, era un buen columnista. La obra periodística de Gustavo Adolfo Bécquer no ha sido jamás recopilada en un siquiera intento de obra crítica completa, ¿verdad? Eso no se ha hecho. Hay dispersos por todas partes montones de escritos del periodístico. Se ganaba su vida así, como en condición de periodista, haciendo editoriales, comentarios, todo tipo de escrituras, ¿verdad? Y bueno, en fin, era un hombre con muchísimas facetas. A ver qué más, su talento como dibujante, sin duda, como caricaturista político. Salió de Sevilla, que siempre vio como una especie de paraíso perdido su amada Sevilla. Cuando llegó a Madrid se llevó la decepción de su vida. Dijo: Madrid es sucio, negro, feo, como un esqueleto descarnado tiritando bajo su negro sudario de nieve. Vaya impresión le causó, vaya impresión. Así que detestó Madrid. Por el contrario, amaba Toledo, el legendario y arcaico Toledo. Hay varias de las leyendas tienen lugar en Toledo. La Jorca de Oro tiene lugar en Toledo, el Beso, 3 fechas, el Cristo de la Calavera y la Rosa de Pasión. Esos 5 textos están ambientados en Toledo. Es muy interesante eso, muy interesante. Igual, los campos de Soria, también conoció Soria y se enamoró de ella. Generó las leyendas El Monte de las Ánimas y Los Ojos Verdes, ¿verdad? Los Ojos Verdes, que son hermosísimos. También generó Soria, también generó El Rayo de Luna, que lo hemos comentado en este programa, y La Promesa. Cataluña le inspiró otro par de magníficas leyendas, que fueron La Cruz del Diablo y Creed en Dios. Hay quienes dicen que nunca estuvo en Cataluña. Sí creo que haya estado en Cataluña, porque las descripciones del paisaje que hace en La Cruz del Diablo y Creed en Dios son muy fidedignas. Difícilmente haya él fabulado o inventado ese tipo de cosas. No habían tarjetas postales, no habían selfies, no había internet, no había Google, no había nada de lo que había hoy. El conocimiento del ambiente en Cataluña tiene que haberlo tenido él de manera vivencial y de primera mano. Entonces, Aragón le inspiró otras leyendas maravillosas. El gnomo y la corza blanca fueron inspiradas por Aragón. Él recorrió toda España. La recorrió porque andaba planeando hacer un libro monumental que se iba a llamar Historia de los Templos en España, ¿verdad? Por ejemplo, hizo un estudio formidable sobre la Catedral de Toledo. La estudió, pero en cada detalle, ¿verdad? Escultórico, arquitectónico, toda la simbología mística de la Catedral de Toledo y de varias otras iglesias de Toledo, porque hay muchas iglesias en Toledo, por supuesto. Su intención era hacer un enorme volumen enciclopédico que se llamaría Historia de los Templos en España. Por supuesto, muriéndose a los 34 años, la obra quedó inconclusa y muy, muy corta para lo que se había. La ambición fue desmesurada, siento yo. Pero bueno, lo que nos legó es muy, muy valioso, ¿verdad? Muy, muy valioso. Él consideraba que los templos católicos eran auténticos veneros de misticismo en el más puro y más hermoso sentido de la vida. Él realmente encontraba a Dios en los templos, y en esto me recuerda mucho a su, no diré contemporáneo, es un poco anterior, François-René de Chateaubriand, el novelista francés, el autor de las Memorias de Ultratumba, pero sobre todo de Le Génie du Christianisme, el genio del cristianismo. Chateaubriand creía profundamente en el poder del cristianismo. Escribió un libro apologético, un elogio que se llamaba El genio del cristianismo. Y también en esa obra se detiene a contemplar y analizar, a estudiar diversos templos en toda Francia. Entonces, fueron en ese aspecto, en su peregrinar de templo en templo, de catedral en catedral, Chateaubriand y Gustavo Adolfo Bécquer fueron hermanos gemelos, diría yo. Muy interesante todo esto, muy interesante. Muy bien, la primera mujer en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, que tengamos noticias, Julia Spin. Julia Spin era una cantante de ópera. Vivió con ella un romance
de la que no nos quedan muchos, no nos quedan epistolarios copiosos, ni documentos de esto ni del otro. Luego vino una señora, Elisa Guillén, de Valladolid. Algunos dicen que esta señora no existió, que fue nuevamente una fabulación más de Gustavo Adolfo Bécquer. Por el amor de Dios, está bien que los escritores fabulen, pero esto ya, Bécquer no era mitómano, no era un mentiroso, no era un falsario. Con absoluta certeza, la señora Elisa Guillén existió, era de Valladolid y absolutamente tiene que haberle generado una honda impresión. La tercera mujer en su vida fue Casta Esteban Navarro, curioso nombre, Casta Esteban Navarro, y con ella se casó en 1861 y tuvo 3 hijos. Es que, claro, en el 61 ya solo le quedaban 9 años de vida. El problema con Gustavo Adolfo Bécquer es que todo pasa tan rápido, todo es tan vertiginoso y todo sale tan comprimido en virtud de lo poco que vivió, que duele el alma, ¿verdad? Duele el alma pensar en eso. En 1863, 7 años antes de su muerte, Gustavo Adolfo Bécquer se retira en el monasterio de Veruela. No es que tomara las órdenes menores, ni que se hiciera cartujo o trapense, ni nada de ese jaez. Simplemente le adoraba la vida monacal. Gustavo Adolfo Bécquer no era un hombre de multitudes, no era un hombre de farándula, no era un hombre de pasarela, era un hombre callado, discreto, sensible, un tanto oscuro, muy retraído, no era a social butterfly, no era una mariposa social, en lo absoluto. Su biografía es relativamente pobre, no da para hacer una película, a menos de que la gente invente montones de cosas, claro está, pero es poco lo que podemos decir relativamente de la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Su amigo, el escritor Eusebio Blasco, dejó esta semblanza de Gustavo Adolfo Bécquer en 1886, 16 años desde su muerte. Y Eusebio Blasco dice esto: muerto Bécquer, sus biógrafos han dicho cuanto era posible decir de este hombre sin biografía. En la vida de Bécquer no hay nada de particular, está todo en sus obras. Le conocía ya por el año 66. En honor de la verdad, ninguno de los que tomábamos el café cotidianamente con Bécquer en el Suizo Viejo, ninguno, repito, creíamos ni podíamos sospechar que al año de muerto nuestro amigo sus versos recorrerían el mundo y él figuraría en la inmortalidad al lado de los melancólicos poetas alemanes. Era un hombre negro, moreno hasta la exageración, sombrío hasta la grosería, soñando despierto, viviendo modestísimamente del sueldo de 12,000 reales que su amigo González Bravo le dio como censor de los demás. Gustavo Bécquer fue durante su vida fue víctima de la prosa de la existencia. Linda observación. Este poeta, ¿verdad? Doblegado por la prosa de la existencia, por la existencia prosaica. Y sí, ganó plata Gustavo Adolfo Bécquer haciendo de censor de otros novelistas y de otros escritores. Bueno, de algo tenía que vivir nuestro poeta, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, no existía el premio Cervantes, ni el Goncourt, ni el Pulitzer, ni el Nobel, no había nada de eso. No había festivales literarios, no había competencias literarias, concursos, no había, las editoriales eran muy limitadas. Tratemos de ponernos en su pellejo. Sigue hablando Eusebio Blasco y nos dice: Gustavo Adolfo vivía en la calle de las Huertas, en un tristísimo cuarto bajo que yo alquilé cuando él lo dejó y que parecía destinado a engendrar la tristeza en el ánimo de sus habitantes. Allí, en ese cuarto, perdí yo seres queridos. Allí pasó él grandes amarguras. Allí debió decir: dejé la luz a un lado y en el borde de la revuelta cama me senté. Porque el cuarto bajo aquel parecía una cárcel. Su conversación como su persona era triste. Todo lo veía bajo un prisma distinto de los demás mortales. En cuanto tenía un puñado de duros, se iba a Toledo al monasterio de Veruela.
No vivía a gusto sino en lugares aislados y melancólicos. Había algo como de trapense en aquel hombre a quien González Bravo admiraba mucho. Qué linda descripción. Sí, había algo de monacal en la persona de Gustavo Adolfo Bécquer. No era un hombre de gran ciudad, no era un hombre de megalópolis, ¿verdad? No. Era un hombre de conventos, de iglesias, de cartujas. Es muy, muy interesante todo esto, muy interesante. El, el, este, este monasterio de Veruela, ¿verdad? Fue el equivalente de lo que escribió mucho en el monasterio de Veruela. Era un lugar de retiro espiritual para él, un refugio imprescindible. Este monasterio de Veruela fue para Gustavo Adolfo Bécquer lo que la cartuja de Valdemosa en Mallorca fue para Chopin. Cuando afecto de tuberculosis, que es la misma enfermedad de la que muere Gustavo Adolfo Bécquer, ambos murieron de tuberculosis. Cuando Chopin, afecto de tuberculosis y por recomendación médica, va a buscar el clima un poco más cálido del Mediterráneo, se va a pasar todo un invierno, una larga temporada en Mallorca, en la cartuja de Valdemosa, junto con George Sand, que era su compañera, o Jorge Dupin, cuyo seudónimo era George Sand. Ahí, en la cartuja de Valdemosa, en un viejo piano desvencijado, Chopin compuso los 24 preludios, que es una de sus obras cumbres, su tercer scherzo, la barcarola, varias cosas realmente extraordinarias. Bueno, de la misma manera, Gustavo Adolfo Bécquer se refugiaba en el monasterio de Veruela para escribir desde ahí. Fue mucho lo que produjo ahí. De nuevo, el monasterio de Veruela es para Bécquer lo mismo que la cartuja de Valdemosa en Mallorca fue para Chopin y bueno, para George Sand también. Así que, bueno, es una, como dice el Eusebio Blasco, es un hombre sin biografía. Está exagerando, por supuesto, es una hipérbole. Pero sí, no es un hombre que llenaría cientos de páginas, ¿verdad? Su matrimonio con Casta Esteban Navarro, que repito, tuvo lugar en 1861, le deparó 3 hijos, muy bien. Gustavo Adolfo Bécquer dijo alguna vez, la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la poesía. Y luego, refiriéndose a la mujer, dijo, el verbo poético hecho carne. La mujer, ¿qué cosa es? El verbo poético hecho carne. Esto es muy bello, es muy hermoso, es muy profundo. Mucho más profundo de lo que algunas feministas desbrujuladas, furiosas, espumeantes, desorbitadas, tienden a decir, sobrereaccionan de una manera tan visceral y tan biliosa contra este tipo de acertos. Sí, porque cuando Bécquer dice la mujer es el verbo poético hecho carne, por supuesto eso nos remite a la famosa rima 21 del libro de rimas, donde dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esa estrofa, ese serventecio de 4 versos, célebre, celebérrimo, ¿verdad? Ha sido atacado furiosamente, por algunas señoras, de nuevo, muy, muy rabiosas. Pero bueno, era el sentir del poeta, y a fe mía que generó cataratas de belleza literaria. Las leyendas se cuentan en la mejor prosa que yo he leído en mi vida en cualquier idioma. Las leyendas son absolutamente soberbias. Las rimas que salieron de manera póstuma, atención, nunca él publicó las rimas. Las leyendas sí, casi todas, pero las rimas no. Y las rimas, bueno, sí, tal vez el tiempo les ha pasado un poquito más de factura. Alguna gente hoy en día considera que las rimas son un poquitín edulcoradas, sacarinas, ensiropadas. Yo no lo siento así, queridos amigos y amigas, no lo siento así. Hablo desde el fondo del corazón. Creo que se cuenta entre la poesía más pura, más perfumada, más sentida,
más hermosa y técnicamente más perfecta del mundo, y subrayo ese punto, porque Gustavo Adolfo Bécquer no era un escritor facilongo, no suscribía a la estética del facilismo, cincelaba, pulía, corregía, reescribía, tachaba, reconcebía, era un poeta muy laborioso, créame, muy laborioso, y eso me inspira un inmenso respeto. Siguió también, por supuesto, escribiendo en otros periódicos. En 1865 escribe para Los Tiempos, ¿verdad? Empezó a escribir una inmensa obra quimérica que se llamaría El Museo Universal, en la cual él levantaba textos sobre las cosas más hermosas que había visto, y no solamente catedrales o monasterios o iglesias o templos, sino todas las formas de belleza que había experimentado. Por supuesto, es en 1865, en 5 años que le quedaban de vida, no iba a haber terminado ese proyecto. Fue parte de la Sociedad de Escritores para Auxiliarse Mutuamente, así se llamaba, Sociedad de Escritores para el Auxilio Mutuo. Bueno, salvo por algunos vendedores de bestsellers, los escritores siempre han estado así un poquito, cielo santo, un poquito en situación de menesterosidad, de carestía. Entonces existía esta sociedad, la Sociedad de Escritores para el Auxilio Mutuo, y Bécquer fue presidente de esa sociedad y uno de los que más activamente participó. Sí, era un hombre extraordinario. Gustavo Adolfo Bécquer estuvo en París también, un viaje obligatorio para cualquier poeta que se respetara en aquella época. Su esposa, Casta Esteban Navarro, tal parece, comenzó a flirtear como un viejo exnovio, y eso motivó que Gustavo Adolfo Bécquer desafiara a este irrespetuoso invasor, a este insolente, que lo desafiara a un duelo. No podía faltar el duelo en cualquier vida romántica. Por dicha, salió Gustavo Adolfo Bécquer bien librado. Después se enamoró de otra muchacha toledana que se llamaba Alejandra, y eso es más o menos todo lo que sabemos de ella. Su amigo, su hermano, el gran Valeriano, muere en 1870, como ya lo dije. Gustavo Adolfo Bécquer ahí, yo siento que con la pérdida de la esposa, porque terminaron en términos, la relación terminó, digamos, amistosamente, con su esposa Casta Esteban Navarro, sus 3 hijos. No fue una batalla campal, no fue una cosa llena de saña y de rencor, pero fue un fracaso. Como matrimonio fue un fracaso, ¿verdad? Él muere solo de tuberculosis. Sí, entonces tuvo esa relación con una muchacha toledana llamada Alejandra, pero nadie sabe muy bien qué sucedió ahí. La vida de Gustavo Adolfo Bécquer está muy llena de zonas de sombra, de espacios de sombra, de misterios. No era una gran figura pública como era Víctor Hugo, por ejemplo, o Charles Dickens, o Benito Pérez Galdós. Lo sería después de él. No era una gran figura pública. Ya lo dijimos, era un hombre discreto, oculto, oscuro, muy moreno en efecto. Hay varios lindos cuadros que se hicieron de él yacente en su lecho de muerte. Muy lindos cuadros, muy lindos. Era un hombre fascinante, de rasgos muy hermosos, de mirada muy con ojos grandes, con un mirar incandescente. Era un hombre apuesto, sin duda alguna, sin duda alguna. Tiende uno a pensar que hubiera podido ser un homme femme, ¿verdad? Un womanizer, pero no lo fue. No lo fue. Gustavo Adolfo Bécquer fue todo menos un Don Juan Tenorio. No tenía una molécula de eso. Las mujeres en su vida fueron muy pocas. Bueno, el 6 de diciembre de 1870, en Madrid se viene una nevada tremenda, una ola de frío espantoso. Atípicamente la temperatura en Madrid se desploma a -5 grados, imagínense ustedes. El 6 de diciembre se enferma Gustavo Adolfo Bécquer, se agudiza su condición de tuberculoso, y el 22 de diciembre, imagínense, 2 semanitas después, muere a los 34 años de edad. Fue enterrado en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, ¿verdad?
y de su amada Sevilla, por supuesto. Y en el 2013 se le hizo un cenotafio, porque él quería ser enterrado, sí, en Sevilla, al lado del río Guadalquivir. Eso es lo que él quería, adoraba el río Guadalquivir. Era un gran nadador, ¿quién lo diría, verdad? Este poeta tuberculoso, tosiendo, espiritado, flaquillo. No, no, era un maravilloso nadador y un maravilloso espadachín. Es que volvemos a lo mismo. No caigamos en ideas acartonadas, ¿verdad? Este es un hombre complejo, este es un hombre de genio. Y repito el término, es un hombre poliédrico, tenía sus gavetas y sus cosas. Resulta que era un esgrimista y un espadachín atlético y acrobático y se jactaba de cruzar de orilla a orilla el Guadalquivir, ¿verdad? Era un nadador extraordinario. Ahí fue su primer amigo, Narciso Campillo, lo entrenó en estas dos áreas, ¿verdad? En dos áreas. Entonces, era un hombre con muchas facetas, es lo que quiero decir, muchas facetas. Y bueno, el 22 de diciembre de 1870, a los 74 años de edad, muere don Gustavo Adolfo. De inmediato comienza su gloria universal. Las leyendas que adquieren un enorme relieve, aparecen poco después las rimas, y bueno, y así ha llegado hasta el litoral del hoy, hasta el 22 de mayo del 2025. Don Gustavo Adolfo ha ciertamente logrado de manera exitosísima nadar todo ese tiempo hasta llegar a nuestra orilla, a nuestro litoral, a nuestra ribera, hoy 22 de mayo del 2025. Gustavo Adolfo Bécquer es hoy mucho más vigente, mucho más actual, mucho más conocido, infinitamente más valorado de lo que lo fue en su vida. Hay un enorme aparato crítico ¿verdad? Y académico de trabajos hechos por todo tipo de investigadores. La obra de Bécquer ha suscitado una enorme bibliografía, lo que se llama una bibliografía pasiva, no lo que él escribió, sino lo que se escribió sobre él, ¿verdad? Y es un hombre que es muy leído, es muy leído, es muy leído. Y me alegro. Me alegro de haberlo escogido como el escritor de este programa, queridos amigos, y podérselos presentar de esta linda manera. Poder hablar sobre este hombre sin biografía. Perdónenme, no tengo más datos. Tampoco me interesan particularmente los datos. Me gusta su obra, lo que valoro es su obra, ¿verdad? Lo que he mencionado, lo he mencionado únicamente en tanto tiene alguna injerencia en su obra. En tanto lo que digo tiene pertinencia para entender algún aspecto de su obra. Es por eso que lo he mencionado. Yo no me gusta caer en el biografismo excesivo, no me gusta. No siento que sea relevante. Un artista está en su obra, está en su producto, está en lo que legó. Si queremos conocerlo y conocerlo a fondo, nada nos va a librar mejor sus secretos íntimos que su obra. Ahí, su palabra viva, vigente, palpitante. Ahí está Gustavo Adolfo Bécquer, ahí está de cuerpo entero. Visítenlo, háganse amigos de él, invítenlo a tomar café, simbólica, imaginariamente. Sobre todo, gócenlo porque es un poeta y un prosista para ser gozado. Por lo menos hay dos obras del que es imperativo leer. Sí, las rimas y las leyendas. Lo demás, ¿verdad? Podemos dejarlo de lado. Pero ese volumen y se venden siempre juntos. Atención, las rimas y las leyendas vienen siempre juntas. No siempre, pero casi siempre. Eso hay que leerlo, amigos. Eso hay que leerlo. Esos dos opus hay que leerlos. Montones de músicos extraordinarios españoles le pusieron música a sus rimas. Montones. Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Enrique Granados, Federico Mompou, otros, muchos le han puesto música a sus canciones, a sus rimas, y han hecho canciones con sus rimas, lo que los franceses llamarían chanson, o lo que los alemanes llamarían Lied, o en plural líder, ¿verdad?
eso. Es un autor que ha fecundado incluso a grandes músicos que sintieron el deseo de poner en música sus versos, por buenas razones. Por buenas razones, porque sus versos son, y volvemos al tema ya tratado, son eminentemente musicales, son belcantistas. Los versos son ya música en cierto modo. Es música a la que se le pone música, es música al cuadrado, ¿verdad? Pues ya el poema propone una melodía, propone una serie de sonoridades, una prosodia, ritmo, una eufonía. En cierta medida, no digo que del todo, pero en cierta medida, la poesía es música hecha con palabras, o para ser más preciso, con fonemas en lugar de notas musicales. No digo que la poesía sea únicamente eso, digo que en parte es eso. Y entonces, con una poesía ya de suyo tan musical y tan belcantista como la de Bécquer, pues claro que era una delicia para un músico ponerle música. Era, repito, es música al cuadrado. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, entonces ahora vamos a explorar la rima que he escogido. Nos vamos a zambullir en ella. Es una de las más hermosas rimas, una de las rimas que tienen una resonancia más existencial y más profunda, porque aborda el inmenso tema de la soledad, Y, a ver, no es una rima como lo son la mayoría, que son poemas de amor. Esta no lo es, algunos no lo son. Recuerden ustedes que las rimas es una colección de 76 poemas en ciertas versiones, 96 poemas en otras, ¿verdad? Cuando se añaden otros poemas. Esa es la versión definitiva. Esa es la que deberíamos siempre tener, la versión de los 96 poemas. Y todos aparecieron de manera póstuma. Bécquer no los vio nunca, fueron publicados de manera póstuma. Lo cual me duele inmensamente que él, muerto a los 34 años de edad, no haya podido ser testigo del éxito inmenso que tuvieron sus rimas. Alguna gente piensa, y creo que están equivocados, que las rimas de Bécquer son tal vez un poquito ensiropadas, un poco edulcoradas o sacarinas, porque hablan del amor, y hablan del amor desde una perspectiva muy adolescente. Y es cierto, durante mi enamoradiza adolescencia, yo sentía que aquellas rimas captaban de la manera más fidedigna que fuera dable concebir lo que yo sentía. Era la plasmación perfecta de lo que yo sentía en mis amores mozos. Bueno, sí, así lo sentí en ese momento. Ahora no las veo de esa manera, pero las aprecio más y las valoro más. Y atención que no estoy solo, ¿verdad? Gustavo Adolfo Bécquer fue apreciadísimo y admiradísimo, y de hecho influyó hondamente poetas como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez, como García Lorca, imagínense ustedes, como Luis Cernuda, Rafael Alberti, todos esos adoraron a Gustavo Adolfo Bécquer. No estamos hablando de un montón de tontos, son ellos mismos poetas, filósofos y escritores de primerísima línea. Alguno por ahí, alguno lo criticó y no lo voy a mencionar porque no me interesa hacerle el honor de mencionarlo. Esta es poesía sublime, esta es poesía inmortal, esta es poesía para siempre, esta es poesía que resuena en nuestros corazones de una particular manera cuando tenemos 14, 15 años, de otra cuando tenemos 30 y de otra cuando tenemos 62, como es mi caso. Pero siempre se mantiene fresca como poesía y siempre tiene algo que decirnos, algo diferente para cada edad. Yo las debo haber leído, cielo santo, 40 veces en mi vida, no lo sé. Las rimas, como ya habíamos dicho, son 76 en algunas versiones, 96 en otras. Hemos de procurar conseguir la versión completa de las 96 rimas, 96 poemas, que no tienen título, a veces se conocen únicamente por el incipit, es decir, por el primer verso, o por el número romano, porque Bécquer decidió ponerles números romanos. La que vamos a estudiar aquí es la X, a ver, déjenme verificar esto, la LX1, es decir, la 61, sí, 50, 10, 1, la 61. Que es una de las rimas, creo yo, más hermosas. Vamos
pasemos a escuchar esta rima maravillosa. Les recuerdo, última observación importante, las rimas no tienen título. Ninguna de las rimas de Bécquer tiene título. Es importante, como ya lo he dicho, que un texto tenga o no tenga título. Créanme que es importante. Existe toda una rama, una subrama de la narratología que se llama la titulología, en francés titrologie, que estudia los títulos de las obras literarias. Puede parecer un poquito exagerado, tal vez un grado de especialización excesivo, pero bueno, tiene valor, tiene un gran valor, claro que sí. Es significativo que un poema tenga o no tenga título, claro que sí. Bécquer no le puso título a ninguna de sus rimas, son poemas muy leves, muy delicados, una mera filigrana, a veces 2 estrofas, a veces una sola estrofa, un cuarteto de 4 versitos. Un título lo aplastaría, parecería como una criatura macrocéfala con una cabeza enorme y un cuerpito exiguo. Hizo bien en no ponerles títulos. Además, muchas de estas rimas abordan temas muy parecidos, de modo que los títulos habrían terminado por ser redundantes. Creo que con excelente criterio, Bécquer decidió no titular sus rimas. Y atención, ninguno de los cientos de sonetos de Petrarca, de Francesco Petrarca, tienen título. Ninguno de los sonetos de Shakespeare tiene título. Varios de los más importantes poemarios de nuestra querida Ana Istarú carecen de título. Los poemas carecen de poemario, no, el poemario siempre tiene título, ¿verdad? Estación de la Fiebre, Verbo Madre, cosas de ese tipo, esos grandes libros que nos legó Anita. La muerte y otros efímeros agravios, bueno, todos los libros de ella son sensacionales. A menudo no usa títulos. Por lo menos la mitad de los poemas de Las Flores del Mal de Baudelaire no tienen título. Es que simplemente sucede que a veces el título sobra completamente y se convierte casi en una cosa engorrosa, en cumbersome, encombrante, en una cosa estorbosa. En ese caso hay que eliminarlo, es así de simple. Estos poemitas, repito, son tan leves, tan delicados que un título como que los hubiera aplastado, los hubiera avasallado, incluso visualmente no proyecta una bonita imagen. Un título enorme para una rima que quizás se comporta, ¿verdad?, de 4 versos. 4 versos, es decir, un cuarteto. También las estrofas de 4 versos se llaman serventesios, ese es el término más técnico. Una estrofa de 4 versos, serventesio, recuerden ustedes, con V, serventesio, o bien un cuarteto. Siempre establezco la distinción entre un cuarteto en términos poéticos, 4 versos, y el cuarteto en el sentido musical, el género como sido cuarteto, que Haydn escribió 84, Schubert 20 y pico, Beethoven 18, Schumann 3, Brahms 3. El cuarteto para cuerda, el cuarteto clásico musical para cuerda, era una configuración instrumental compuesta por violín primero, violín segundo, viola y cello. ¿Por qué no está el contrabajo? No está el contrabajo, no hay nunca cuartetos con contrabajo, por la razón de que el contrabajo tiene un volumen sonoro descomunal, un sonido muy grueso y generaría un desbalance inmediato con los otros instrumentos. Los aplastaría, los avasallaría. Entonces, la composición de un cuarteto de cuerda, eso sí, que con tal panache y tal mérito cultivaron Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, hasta Verdi compuso un cuarteto, Bartók compuso varios cuartetos maravillosos, Alban Berg, grandes escritores, casi todo compositor que se precia compone un cuarteto. Pero por eso siempre hago esta diferencia, ¿verdad? El cuarteto como estrofa de 4 versos, también llamado serventesio, y el cuarteto en el sentido del género musical, que son 4 instrumentos de cuerda, pero ojo, y repito e insisto, no hay contrabajo. Sí, los instrumentos de cuerda son violín, viola, cello, contrabajo, pero en el cuarteto no hay contrabajo. Por el contrario, lo que hay es 2 violines, un violín primero, violín segundo, luego la viola y el cello. Entonces, esta rima maravillosa que vamos a explorar está estructurada en cuartetos o serventesios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuartetos.
lo que se llama arte menor, ¿verdad? Versos cortos, son versos cortos. Aquí no estamos hablando de dodecasílabos o de alejandrinos o versos de 14 sílabas, son a menudo el caso, o más que eso. No, 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 no. Son versos de a lo sumo 9 sílabas, 9 en general, 8, algunos 7. El octosílabo predomina y siempre hay un verso de 6 sílabas al final de cada estrofa, un hexámetro, ¿verdad? Un verso de 6 sílabas. Y este es el caso de todos los versos cortitos que cierran cada una de estas estrofas. Siempre son versos de 6 sílabas y se caracterizan por son preguntas. Vamos a leerlo y entenderán a qué me estoy refiriendo. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda próximo a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidríe mis ojos de cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará? Es un poema lacerante para mí. Como les decía, aquí es una conjugación de varios enormes temas. La posteridad, el recuerdo o el desrecuerdo, el olvido, la soledad profunda, ¿verdad? La, lo que Erich Fromm llamaba la cárcel de la separatidad existencial. Repito, la cárcel de la separatidad existencial. Esto solo puede haber sido escrito por un alma que se sentía profundamente sola, abismalmente sola. Voy a leer de nuevo el poema. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda próxima a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando a la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados son abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará? Cuánto dolor en estos versos. Cuánto dolor en estas 7 estrofas de 4 versos, estos 7 serventecios. Vamos a verlo de cerca ahora, si me permiten. Pongámosle la lupa. Todas las estrofas terminan con una pregunta, ¿verdad? ¿Quién se sentará? ¿Quién la estrechará? ¿Quién los cerrará? ¿Quién murmurará? ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién se acordará? Una pregunta formulada hacia el futuro. La gran interrogación del poeta es hacia el futuro, hacia el momento de su muerte y después de su muerte. ¿Qué va a pasar después de su muerte? Porque después de la muerte física de una persona, sobreviene la muerte social, que es el olvido. Cuando ya todos los que nos conocieron alguna vez mueran, cuando ya seamos carne de olvido, ¿verdad? Cuando nadie nos recuerde, cuando nadie sepa ni siquiera nuestro nombre, cuando yazcamos en una olvidada fosa, dice Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando estemos en esa condición, cuando venga el olvido, esa cosa terrible a que le tenemos tanto miedo, que es el olvido, y con justa razón le tememos, porque el olvido es una segunda muerte, la muerte social, después de la muerte física. Esa muerte, como decía Miguel de Unamuno, esa muerte con la cual aún los muertos terminan de morirse. Puede parecer redundante, pero es una magistral observación de Unamuno. Esa muerte social que llamamos olvido, con la cual aún los muertos terminan de morirse. Esto está presente sobre todo en el último
Cervantesio, en el último cuarteto del poema. Entonces vamos verso por verso. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Él se ve sumido en la fiebre y el insomnio, y las horas que se arrastran lentas, no pasan, las horas se arrastran, ¿verdad? Y él se pregunta, ¿quién a la orilla de mi lecho se sentará? Habla de la orilla del lecho, es interesante, ¿no? Sería horrible que hubiera dicho al borde de mi cama, al borde de mi lecho. Pero donde dice la orilla del lecho, inevitablemente crea una evocación del lecho como cauce, como arroyo, como río, ¿verdad? A la orilla del río. Yo soy el río, yo soy el que transcurre, el que pasa, el que se va, el que corre hacia la muerte. Nuestras vidas son como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, como decía Jorge Manrique. Entonces, cuando Becker habla de la orilla del lecho, convierte el lecho en una especie de cauce o de río que se dirige hacia su estuario, hacia su desembocadura, ¿verdad? Sin la menor posibilidad de devolverse sobre su curso. Puede hacer todo tipo de meandros, claro que sí, de estuario, de colochos, de lazos, lo que quiera, pero el agua va siempre hacia el mar y va a terminar en el mar. Esa es una inexorabilidad que hace del río y del mar una metáfora clásica y memorial de lo que es la vida y la muerte. El tiempo como discurrir, el tiempo como, bueno, como el devenir de Heráclito, ¿verdad? Del gran filósofo y poeta Heráclito. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Pues no, por supuesto que no. No, no se puede bañar dos veces en las aguas del mismo río porque el río es uno. El río somos nosotros, el río es la conciencia, el río es el tiempo y nosotros vivimos en el tiempo. Ese tiempo que va pasando, al pasar el tiempo pasamos nosotros, que vamos a lomos del tiempo. Imaginemos que el río se congelase de pronto, entonces no circula más agua. Entonces que el bañista 5 minutos después se mete en el agua congelada y que eso no cambia la inevitabilidad del paso del tiempo. El río tal vez sea el mismo, las aguas sean las mismas en que me bañé antes de que se congelase, de acuerdo, el río está ahí, pero yo, el bañista, yo, el nadador, ya no seré el mismo. 5 minutos después de la congelación, ¿verdad? Del río, ya yo no soy el mismo. Entonces el desencuentro es inevitable. Sea corre el río, sea corro yo, o sea corremos los dos. En todo caso pasa el tiempo y pasa la vida y el agua se lleva esa vida hacia el océano, hacia el mar. De modo que aun cuando el río se congelara y las aguas se inmovilizasen, yo como ser humano, constituido por el tiempo, ¿verdad? Tiempo que piensa, ese es el ser humano, tiempo pensante, tiempo que piensa y se autopiensa, esa es la conciencia consciente de sí misma, ¿verdad? Eso es el ser humano. Aun cuando el río se detuviera, repito, nosotros habríamos ya cambiado. 5 minutos después, ya no tendríamos la misma cantidad de células vivas en el cuerpo. El fenómeno de la apoptosis habría aniquilado montones, posiblemente millones de células. Ya estaríamos 5 minutos más viejos. Nuestra temperatura habría mudado infinitesimalmente, nuestros signos vitales, nuestra, qué sé yo, tantas cosas, nuestro pulso cardíaco, el calor que dimanamos. Ya no somos el mismo 5 minutos después. De modo que, repito, el desencuentro es inexorable, es fatal en el sentido etimológico de la palabra, viene de fatum, del destino, de lo inevitable, de lo fatídico, fatum. Entonces, al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, lindo como intercala ahí el adjetivo lentas pasar, porque podía haber dicho, al ver mis horas de fiebre e insomnio pasar lentamente, eso hubiera hecho el verso muy pesado y muy largo. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ese lecho que es río, ¿quién se sentará? Él se pregunta, ¿quién se va a sentar
a la orilla de ese río que corre inexorable hacia el mar y que soy yo y es mi tiempo y es mi vida. ¿Quién se va a sentar a la orilla de mi lecho? Sí, como alguien que se sienta a la orilla de un arroyo, tal vez para meter los pies en el agua, tal vez para pescar, tal vez para meditar, para silbar una canción, yo qué sé. ¿Quién se va a sentar a la orilla de ese lecho río que es mi vida? Habrá alguien que se siente al lado de nosotros en la cama cuando estemos por fenecer, después de fiebre e insomnio. Habrá. Podemos estar seguros de ello. No sé, nadie lo sabe, supongo, pero es una pregunta que genera angustia, ¿verdad? Ya ahí comienza el enorme fantasma de la soledad a cernirse como una inmensa sombra sobre la totalidad del texto. Siguiente cuarteto. Cuando la trémula mano tienda próxima a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? La mano trémula, por supuesto, por la fiebre y el insomnio, esa mano mortecina, gris, ¿verdad? Cerúlea de la persona que está a punto de expirar. Entonces, cuando la trémula mano tienda próxima a expirar, la mano se tiende, la mano se extiende, sale de la cama buscando algo, buscando a alguien, buscando una mano. Sí, una mano amiga, como lo dice Becker precisamente. La mano busca, is reaching out, la mano busca. Pero, ¿y si no encuentra nada? Si no encuentra nada, si no encuentra una mano amiga que la reconforte, que la caliente, que la acurruque, digamos la palabra que realmente estaba pensando, que estreche esa mano, podemos contar con una mano amiga que estreche la nuestra en el momento de expirar, trémulos, febriles e insomnes, como lo dice el poeta. No sé, no sé. La pregunta es angustiosa. El poema está construido como un crescendo de angustia y de incertidumbre, ¿verdad? Cada pregunta es más apremiante que la anterior. Pasamos al tercer serpentecio. Cuando la muerte vidríe mis ojos el cristal, mis párpados son abiertos, ¿quién los cerrará? Repito, cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados son abiertos, ¿quién los cerrará? Muy interesante el uso del verbo vidriar, que no es un verbo que nosotros conozcamos ni usemos nunca. Vidriar. Y la asunción de que vidrio no es lo mismo que el cristal. Vidrio parece ser algo más duro, más opaco, más fijo, más denso de materia, el vidrio, que el cristal. El vidrio es ya el ojo de una muñeca, es una canica, es una cosa casi macabra. Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, es decir, que el cristal del ojo no es lo mismo que el vidrio, la muerte va a transformar ese cristal del ojo en vidrio, de lo cual se desprende que vidrio no es sinónimo de cristal. ¿Estamos claros en eso? Me gusta el uso del verbo vidríe, porque es un verbo muy agudo, vidríe, con dos is. Es muy importante sentirlo y gozarlo. Suena como una herida, como una laceración, algo agudo, punzocortante, algo acerado, ¿verdad? Sí, puntiagudo, cuando la muerte vidríe, qué verbo de una sonoridad fea, pero porque es una experiencia fea, es una vivencia fea en extremo la que está narrando el poeta, la que está evocando o anticipando más bien, porque este es un poema anticipatorio, ¿verdad? Todo es cuándo esto, cuándo el otro, cuándo lo demás allá, cuándo lo demás acá, quién vendrá a confortarme. Entonces, todo es un poema, está lanzado hacia el futuro. Es un enorme ejercicio de anticipación. Entonces, cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Yolanda Aramuno tiene un hermoso cuento donde habla sobre la angustia inmensa que le generaba la idea de que no le cerraran los párpados al morir. Era un fantasma para ella, era un demonio, una obsesión recurrente, un miedo terrible, la impresión de que si los párpados quedan abiertos, de alguna manera el muerto
dentro de su cuerpo seguiría la vida, el entorno, el cuarto, lo que toda la gente, todo aquello seguiría entrando en su conciencia a través de esos ojos abiertos. A ver, es una impresión, es un fantasma, es un terror. Con seguridad nada de eso sucede. Una vez que ya se da la muerte neurológica del cerebro, cesa toda actividad, todo circuito eléctrico en el cuerpo, ¿verdad? Como quien va bajando fuses, como quien va bajando conectores, ¿verdad? Y apagando funciones. Evidentemente, aún con los ojos abiertos ya no veremos. Los ojos abiertos de un muerto son una cosa muy perturbadora, porque por el mero hecho de estar abiertos asumimos que ven, que miran, y que la vida en cierto modo se mete todavía por los ojos, entra el cerebro, coloniza el cuerpo y lo impide morir totalmente. Repito, en el terreno de las impresiones, de los terrores larvales e irracionales que nos embargan con alguna frecuencia, por lo menos algunos. Pero no importa, como terror es muy real, como terror es muy legítimo. Entonces, cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Es el último acto de misericordia que debemos de esperar del mundo, es que nos cierren los párpados. Es el último acto de respeto, de dignidad mínima, que alguien nos cierre los párpados y nos deje el rostro en posición de quien duerme, el más profundo de los sueños. Pero aún así, muchos ni siquiera tienen esa bendición, ¿verdad? Todos los soldados que mueren en el campo de batalla mueren con los ojos abiertos. Es terrible que después tengan que venir las hermanas de la caridad o los que vienen detrás, los paramédicos cerrando párpados a diestra y siniestra, apagando esa última especie de farola que era el ojo abierto, apagándolos. Ya estaban apagados, pero bueno, había que bajarle los párpados. Todo párpado que cae es como una especie de telón en un teatro. Atención a la analogía que estoy sugiriendo. Al caer el párpado termina la comedia de la vida. Cae la vida, cierra la comedia finita est. Plaudite amici, comedia finita est. La comedia termina. La caída del párpado, o cuando nos bajan los párpados, equivale al telón que se cierra, o también a la cortina que cerramos en nuestro cuarto al caer el crepúsculo, al caer el ocaso, ¿verdad? Cerramos la cortina. Es la cortina para un día más de vida que evidentemente no volverá. Entonces, la pregunta es legítima, la inquietud es legítima. ¿Quién nos va a cerrar los párpados cuando el cristal de nuestros ojos se vidríe? Cuarto serpentecio. Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Seguimos con la estructura típica de que cada estrofa cierra con una pregunta lanzada hacia el futuro. Eso es invariable. Eso es la estructura misma del poema. Y opera, en cierto sentido, opera como un estribillo, como un refrán, como un ritornelo. No, las palabras no son las mismas, pero la pregunta es cada estrofa cierra con un verso interrogativo. Tiene algo de la letanía, de lo que se reitera, de lo que se repite, el ritornero, el refrán, el estribillo, como se dice en música. Así que cuando la campana suene, si suena en mi funeral, no puede uno menos que evocar a Hemingway, ¿verdad? Porque nunca preguntes por quién suenan las campanas, suenan por ti. For whom the bells toll. Gran novela de Ernest Hemingway. Entonces, claro, la estructura sigue siendo la misma. La estrofa comienza con un cuando, ¿verdad? Así comienzan todas. Cuando la trémula mano, cuando la muerte vidría, cuando la campana suene, cuando mis pálidos restos. Salvo el primero y última estrofa, todas tienen esa estructura. Un cuando sucede eso que el poeta ve venir, que teme, que anticipa.
Y luego la interrogación. Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? ¿Habrá alguien en el mundo que levante una, no pedimos 10 millones, una oración por el alma de uno cuando uno muera? Me lo he preguntado 1000 veces, por supuesto. Tal vez ustedes también, o tal vez no. Tal vez comience a preguntárselo de ahora en adelante. No sé qué decir. Que alguien ore por la paz de mi alma después de muerto, ciertamente lo agradecería desde lo más profundo de mi ser. Desde la entraña de mi ser lo agradecería. Claro que sí, claro que sí. Interesante el uso del hiperbatón. El hiperbatón es una inversión del orden sintáctico de los elementos de un sintagma. Por ejemplo, aquí está. Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, una inversión, debería haber sido al oírla, la campana, al oírla, una oración, ¿quién murmurará? Eso es un hiperbatón. Otro de Gustavo Dölfer, famoso hiperbatón. Del salón en el ángulo oscuro. Del salón en el ángulo oscuro. Bueno, lo normal sería decir en el ángulo oscuro del salón. La inversión es justamente lo que llamamos hiperbatón. Y se usa por 1000 razones sonoras, fónicas, prosódicas, por meros efectos de rima o de métrica. Entonces, cuando la campana suene, si suena en mi funeral, ahí hay ya incluso escepticismo, ¿verdad? Si es que acaso suena una campana en mi funeral, el poeta no cuenta con la campana. No cuenta. Si es que suena, considera ahí como una hipótesis, es una afirmación hipotética. Si suena en mi funeral una oración al oírla, el hiperbatón, ¿quién murmurará? Las oraciones se murmuran, sí. Se murmuran, se susurran, o no, o se formulan únicamente en la mente. No necesitamos ni siquiera mover los labios, no necesitamos farfullar nada, ¿verdad? Balbucir nada, mascullar nada. Las oraciones uno las hace a menudo en absoluto silencio, para adentro, ¿verdad? Es un diálogo con Dios que es pura interioridad y puro recogimiento. El acto más íntimo de un ser humano es la oración, la plegaria, la jaculatoria. Es el acto más íntimo que un ser humano puede vivir. Está él a solas con su Dios, él con su conciencia hablando con su Dios. Claro, ¿qué podría haber más íntimo que eso, queridos amigos? El penúltimo Cervantesio. Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? Qué lindo suena aquí, como todas las palabras esdrújulas, cuando mis pálidos restos, tan hermosa palabra. La esdrújula siempre tiene un efecto formidable en la poesía y en la prosa cuando tiene elementos de prosa poética, ¿verdad? Mis pálidos restos, como cuando decimos pájaro, pálidos, lápida, ¿verdad? Palabras esdrújulas siempre tienen una sonoridad muy hermosa. Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, no está diciendo que la tierra acoja amorosamente los pálidos restos. No, la tierra es una enemiga, es una opresora, nos asfixia, nos ahoga, nos aplasta. Es una visión claustrofobizante de la tierra. Como recuerdo el famoso poema de Gabriela Mistral, Gotas de hiel. Y no llames a la muerte por clemente, porque en tus carnes de blancura inmensa un jirón quedará que siente la piedra que te ahoga y el gusano voraz que te destrenza. Un poema que, como les decía, se llama Gotas de hiel, y ya lo creo que es un poema de hiel. Quizás el más amargo y el más negro de los poemas que escribió Gabriela Mistral. Y tiene muchos que son poemas
lacerantes, pero creo que ninguno como es. Entonces la poeta considera una serie de cosas, ¿verdad? Cuando venga la muerte. Y por fin se dice, bueno, el último de los consuelos sería morir, pero la poeta nos desencanta, cielo santo, nos arranca esa dulce pero falaz creencia. No apuesten a la muerte, no crean que la muerte va a ser dulce. Y dice, y no invoques a la muerte por clemente, y no llames a la muerte por clemente, porque en tus carnes de blancura inmensa un jirón quedará que siente la piedra que te ahoga y el gusano voraz que te destrenza. Es decir, que aún en la muerte vamos a ser privados de paz. Un jirón sensible de nuestra carne quedará, aún cuando la muerte neurológica del cuerpo haya sido decretada y todo lo que ustedes quieran. En la visión terrible de la poeta, un jirón sensible quedará, que todavía, en tanto que está dotado de cierta capacidad sensitiva, va a sentir la piedra que lo ahoga, como la tierra que oprime a Gustavo Adolfo Bécquer, aquí como él lo ve, la piedra que lo ahoga y el gusano voraz que te destrenza. Repito esa estrofa, y no llames a la muerte por clemente, porque en tus carnes de blancura inmensa un jirón quedará que siente la piedra que te ahoga y el gusano voraz que te destrenza. Qué bien, qué bien. El uso destrenza, el gusano voraz que te destrenza, es peor que te devora. Da la impresión de que hay una rebatiña de gusanos que se disputan nuestro cuerpo y lo jalan en una dirección y en otra, y en otra, y en otra, y nos arrancan un miembro y otro, y el pelo y los ojos y las orejas y todo. Es una desintegración del cadáver. Como arrebatado, como peleado en una feroz rebatiña de fieras, de gusanos, ¿verdad? Bueno, esta imagen de Gustavo Adolfo Bécquer es análoga a la de Gabriela Mistral. La tierra no acoge como una madre dulce, no. Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya. La tierra nos oprime, nos asfixia. Sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? Entonces, la fosa olvidada es capaz que es una fosa común. Las fosas comunes a menudo no tienen nombres, no se sabe quién yace en ellas. A veces sí, pero a menudo no, ¿eh? A menudo no. Fue el caso de los muertos de la Comuna en París, en 1870. El caso de la fosa común donde tiraron al pobre de Wolfgang Amadeus Mozart, innominada. Nadie sabe dónde yace Mozart. La esposa Constanza no pudo acompañarlo al entierro porque estaba seriamente enferma y había una nevada terrible ese día en Viena. El panteonero se fue después del entierro, nadie supo dónde estaba, nadie supo su paradero, y cuando unos días después vino Constanza a poner flores en la tumba de Wolfgang Amadeus Mozart, simplemente nadie le pudo dar razón de dónde estaba enterrado, con toda seguridad en una fosa común. En este caso no estamos hablando de una fosa común, pero Bécquer habla de una olvidada fosa. Olvidada fosa, es decir, está evocando una fosa que no tiene enorme cripta, enorme bóveda, placas, altorrelieves o bajorrelieves, grabados, esculturas alegóricas, arcos de triunfo. No, va a ser una olvidada fosa. Olvidada y posiblemente innominada, por cuanto olvidado, una fosa anónima, ni siquiera una piedra, como diría Víctor Hugo en Océano Nox, ni siquiera una humilde piedra en el estrecho cementerio donde el eco no responde, consignará tu nombre. Ni siquiera una humilde piedra en el estrecho cementerio donde el eco nos responde, consignará tu nombre. Ni siquiera tendremos el derecho a que nuestro nombre figure en una piedra, ¿verdad? Y el Cervantecio termina con la interrogación de rigor: ¿quién vendrá a llorar? Y ahora el último Cervantecio: ¿quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará?
aquí tenemos dos veces el quién, más angustiante, ¿verdad? Siempre hubo un quién al final de las estrofas, ¿verdad? ¿Quién se sentará? ¿Quién la estrechará? ¿Quién los cerrará? ¿Quién murmurará? ¿Quién vendrá a llorar? Pero en esta última estrofa, de manera paroxística, tenemos dos quién. El primero, en el primer verso, ¿quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo? Segundo, ¿quién se acordará? Dos veces quién, y eso incrementa la asfixia, la angustia, el sofoco del poeta, la angustia. ¿Quién se acordará? Ya volvemos al tema de esa segunda muerte llamada del olvido. ¿Se acordará alguien de nosotros? Alguien se acordará de nosotros, de nuestra sonrisa, de nuestra música, de nuestra literatura, de lo que hicimos en el mundo, bueno o malo. Con seguridad algunos creerán que fue muy bueno y otros creerán que fue atroz. Ese es el común destino de los humanos. Nadie es universalmente amado ni universalmente odiado, no en términos absolutos, no. Entonces, bueno, ¿quién se acordará de nosotros cuando pasemos? ¿Quién, en fin, nos dice al otro día? En fin, aquí está sugiriendo que esa es la última de las interrogaciones. Es la última. ¿Quién, en fin, es decir, no va a seguir? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar? Porque eso es lo terrible, el sol va a volver a brillar, los pájaros van a volver a cantar, los niños van a volver a jugar sus rondas, las vendimias a dar, las cosechas a producir, los surcos labrantíos a florecer, las hortalizas, los huertos, todo va a seguir, pero sin nosotros. Nosotros hemos sido expulsados de la gran fiesta del vivir. Como decía Unamuno, yo no renuncio a la vida, me destituyen de ella. Repito la frase, yo no renuncio a la vida, me destituyen de ella. Miguel de Unamuno, gran admirador de Gustavo Adolfo Bécquer también. Entonces, cuando el sol vuelva a brillar, ya no para mí, de que pasé por el mundo, ¿quién se acordará? ¿Habrá alguien que se acuerda de que pasamos por el mundo? ¿Cuántos seres humanos han pasado por el mundo? El Homo sapiens tiene 315,000 años, según los últimos fósiles que han aparecido en Marruecos, en África del Norte. 315,000 años de correr los caminos de la Tierra. ¿Cuántos de esos seres humanos que han pasado? ¿De cuántos se acuerda el mundo? ¿Cuántos han recibido siquiera un nombre? ¿Cuántos recordamos? ¿Cuántos descansan en un cementerio que siquiera registra el nombre y la fecha de nacimiento y de defunción? Es ínfima, pero menos que ínfima el porcentaje de seres humanos que siquiera tenemos registro de que pasaron por la Tierra. ¿Qué vamos a saber de aquellos arcanos atávicos antepasados de hace 315,000 años? ¿Qué podemos saber de ellos? ¿Dónde reposan? ¿A dónde habrán quedado? Muchos grandes arqueólogos, muchos grandes antropólogos han estudiado y han dicho que, bueno, que uno de los signos más claros del nacimiento de la civilización es justamente el momento en que el ser humano empieza a hacer tumbas. Empieza a hacer tumbas y a sacralizar el lugar donde reposa el cadáver. Se crea un espacio acotado, se hace una tumba, se ponen 4 piedras una encima del otro, o luego una cruz o varias cruces, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? De alguna manera se marca y se demarca el espacio donde yace un cuerpo. La tumba es uno de los primeros indicios de lo que conocemos como civilización y que lo que conocemos como culto a los muertos, como culto a los antepasados. El culto a los antepasados, ese es un buen criterio para lo que se podría considerar como el comienzo de la civilización. Y eso, y por supuesto, el descubrimiento de la prohibición absoluta del incesto, ¿verdad? Evidentemente, eso. Levi Strauss, todos los grandes antropólogos y filósofos estructuralistas han estado de acuerdo en ello. Comienza a haber sociedad en el momento en que se prohíbe de manera terminante el incesto, que acarrearía el fin de la tribu, clan o sociedad o pueblo, lo que ustedes quieran,
porque generaría aberraciones genéticas terribles, ¿verdad? Y luego el culto a los ancestros, bajo la forma de las pirámides de Egipto, muy bien. Bajo la forma de las pirámides de Teotihuacán, muy bien. Bajo la forma del Taj Mahal, muy bien. Bajo la forma del enorme templo de los inválidos, donde yace Napoleón Bonaparte, muy bien, lo que ustedes quieran. O bien una piedrita humilde en un ínfimo cementerio rural, con una crucecita tal vez de madera. No importa, es una diferencia de grado, pero no de esencia. En el momento en que comienza el culto al ancestro, marcado por la tumba, que la tumba demarca un espacio de sacralidad. Uno no camina sobre las tumbas, uno no escupe, uno no orina sobre las tumbas, uno no come sobre las tumbas, es un espacio de sacralidad. Así que es muy interesante. ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará? Hay mucha angustia en este poema, una enorme angustia, una angustia que cielo santo, que el alma se estruja al escucharlo. Bueno, no es un poema con rima, no tiene, pero no deja de tener sus rimas, como evidentemente cada serventecio, cada cuarteto, cada estrofa termina con un futuro, con una conjugación en el futuro, evidentemente todos los versos finales riman. Sentará, estrechará, cerrará, murmurará, llorará, acordará, ¿verdad? Claro, los futuros, claro, eso sí, estrechará, repito, ¿sí? ¿Quién se sentará? ¿Quién la estrechará? ¿Quién los cerrará? ¿Quién murmurará? ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién se acordará? Ahí hay evidentemente rimas por cuanto estamos usando conjugaciones del verbo, de diversos verbos en el futuro. También hay rimas momentáneamente cuando tenemos el uso de infinitivos. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, y luego en el siguiente párrafo, cuando la trémula mano tiende a próxima a expirar, el infinitivo pasar con el infinitivo expirar. Entonces los infinitivos nos dan un cierto sentido de rima. También en los serventecios penúltimo y último. En el penúltimo, ¿quién vendrá a llorar? El infinitivo. Y en el último, cuando el sol vuelva a brillar, llorar, brillar, llorar, brillar. Entonces son los verbos los que se encargan de crear toda sensación de rima en esta rima de Becker. Entonces, si no son las conjugaciones en el futuro, ¿verdad? Como ya lo dijimos, sentará, estrechará, cerrará, murmurará, acordará, son los infinitivos. Pasar, expirar y llorar y brillar. Y entre tanto tenemos versos, como ya lo dije, de 9 sílabas, de 8, de 7, pero lo crucial es esto, el último verso es siempre de 6. El verso de la gran pregunta en el futuro siempre es de 6. Eso le da una unidad al poema y una cadencia y una cierta métrica y un cierto acompasamiento y le da musicalidad al poema. El poema, siendo de versitos tan cortos, el poema usa de manera profusa el recurso que conocemos como encabalgamiento, ¿verdad? Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, bueno, claro está, esos dos versos son pues unidades diferentes, pero tienen unidad y continuidad semántica. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, que el poeta dividió en al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar. Un encabalgamiento es un desbordamiento del sentido de un verso hacia el siguiente. Es un rebose semántico, un rebose del sema, del sentido de un verso que lo completa el siguiente. Entonces, si nos podemos saber esto, nos damos cuenta que cada una de estas estrofas está dividida en dos. Tiene cuatro versos, pero están divididos en dos. Atención. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, eso es una unidad de sentido. A la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará?
Esos dos versos son otro sentido. El siguiente estrofa: cuando la trémula mano tienda próximo a expirar, hay un encabalgamiento, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Segunda parte. Todas las estrofas, todos los serpenterios o cuartetos están estructurados de la misma manera. El tercero: cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, hay un encabalgamiento, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Siempre hay encabalgamiento entre los versos 1 y 2 y 3 y 4, no así entre el 2 y 3. Repito, siempre hay encabalgamiento o rebose o desborde semántico o continuidad semántica entre los versos 1 y 2. Hay una pausa, de hecho siempre hay una coma, y los versos 3 y 4. Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, eso es una unidad de sentido. El segundo verso completa el primero, hay cabalgamiento, y luego la segunda mitad, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Son versos estructurados como dípticos, 2 más 2, ¿verdad? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, ahí van 2 versos con encabalgamiento. Sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? Y el último: ¿quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, encabalgamiento, de que pasé por el mundo, quién se acordará? Entonces, los versos 1 y 2 están encabalgados y los versos 3 y 4 están siempre encabalgados. Eso es muy interesante, es decir, que el procedimiento poético es el mismo y está soberbiamente ejecutado. Eso, aquí no solo el sentimiento, que siempre es profuso, que siempre es abundoso en Becker, no solo es el sentimiento, aquí la artesanía del poeta, su técnica, su destreza, su depuración, su oficio, su métier. Ya no estábamos hablando de inspiración, no. Su métier, su oficio, su técnica bien depurada es la técnica de un artesano que realmente ha pulido su oficio. No es un chorro de versitos ahí salidos. No, señor, no. Aquí hay una estructura, hay patrones de acentuación, hay rimas, hay elementos recurrentes, hay estribillos, hay un enorme oficio poético, hay una enorme técnica, es lo que quiero decir. La inspiración nunca estará ausente en Becker, nunca habrá carestía de sentimientos de inspiración, pero lo que quiero señalarles aquí es también cuán honesto era como artesano del verbo, como albañil del verbo, cuán honesto era como orfebre del verbo, como trabajador de la materia verbal, como escultor de formas poéticas. Gran poeta, por las razones que todos sabemos, pero también, repito, porque era un poeta honesto, conocía su trabajo. Ese es un poema limpio, impecable, no tiene tachones, no le sobra nada, no le falta nada, es un poema perfecto. Y además, todo lo emocionante que sabemos que es. Entonces ahí se los dejo, queridos amigos, este hermano de mi alma, este compañero que me sigue, y bueno, desde los 13 años de edad lo he leído 1000 veces, me he cansado de leer las rimas y las leyendas, sin embargo, siempre estamos descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Es lo propio de la gran literatura, es eso, que se mantiene fresca siempre, inédita, no nos revela todo en una lectura, ni en 10 ni en 100. Podemos leerlas el resto de nuestras vidas con la certeza de que no vamos a esterilizar su contenido, que por supuesto es multisémico y plurívoco y lleno de layers, de capas de significación que lo tornan tremendamente interesante. Me ha dado tanta alegría de nuevo hablar sobre este viejo amigo, viejo y queridísimo amigo que es Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta y prosista sevillano, el autor de las rimas y de las leyendas. Los dejo con él, queridos amigos. Más no puedo hacer. Hasta aquí los llevo. Yo los guié desde las veces de Lazarillo hasta aquí, hasta el borde del río. Ahora les toca a ustedes echarse a nadar en las aguas de la poesía y de la prosa estupenda de Gustavo Adolfo Bécquer.
Un abrazo para todos, con todo el cariño del voto.